El bebé de una madre soltera no deja de llorar en un vuelo hasta que el atractivo director ejecutivo multimillonario que está a su lado le canta suavemente una canción de cuna que solo conocía su marido, al que había perdido hace mucho tiempo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Ashley Middleton se ajustó la correa de su gastada bolsa de pañales y balanceó suavemente a Oliver sobre su cadera mientras avanzaba lentamente en la fila de embarque. Le dolía el cuerpo por el cansancio, un dolor sordo que parecía no desaparecer nunca en estos días. Apenas había logrado reunir el dinero suficiente para este viaje y cada paso en la pasarela de embarque se sentía como una apuesta. Si la entrevista salía bien, por fin tendría un trabajo estable, un futuro real para ella y Oliver. Si no, ni siquiera quería pensar en eso. El bebé en sus brazos se retorcía, sus pequeñas manos agarraban el cuello de su camisa mientras emitía un pequeño gemido de frustración. Ashley le dio un beso en la cabeza y olió el suave aroma a talco y fórmula para bebés, lo único que la mantenía con los pies en la tierra. «Ya casi estás ahí, cariño», susurró. Se metió en el estrecho pasillo y se dirigió con Oliver hacia su asiento. Su boleto la ubicaba en la sección económica, pero al menos era un asiento de pasillo. Cuando llegó a su fila, miró al hombre que ya estaba sentado a su lado, revisando su teléfono con un aire de despreocupación. Incluso con la tenue iluminación de la cabina, lo reconoció de inmediato. Romeo Sinclair. El solo nombre le provocó una oleada de inquietud. Su rostro había aparecido en la portada de innumerables revistas de negocios, su imperio construido sobre una ambición despiadada. Era el tipo de hombre que convertía a empresas en quiebra en minas de oro con una firma, el tipo que podía permitirse un jet privado pero aparentemente seguía volando en vuelos comerciales. Tal vez fuera un juego de poder, una forma de recordarse a sí mismo que todavía tenía el control del mundo que lo rodeaba. Ashley dudó antes de sentarse. Se sentía completamente fuera de lugar a su lado con sus vaqueros gastados y su jersey ligeramente arrugado, un marcado contraste con su inmaculado traje oscuro. Él no la miró, con los ojos fijos en la pantalla y los dedos moviéndose sobre su teléfono con precisa eficiencia. Ella exhaló, tratando de ignorar la intimidación que se le retorcía en el estómago. Tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse que la presencia de un multimillonario. Oliver dejó escapar otro pequeño gemido, moviéndose inquieto en sus brazos. El día había sido largo y ella sabía que estaba demasiado cansado, lo que significaba que una crisis nerviosa era inevitable. Ella lo acomodó, tratando de ponerse cómodo mientras metía la bolsa de pañales debajo del asiento frente a ella. El avión seguía llenándose, el zumbido de las voces se mezclaba con el zumbido mecánico de los motores que se encendían. Ashley meció a Oliver suavemente, esperando que el movimiento lo arrullara y lo hiciera dormir antes del despegue. A su lado, Romeo Sinclair suspiró y levantó la vista de su teléfono por primera vez. Su mirada se dirigió a Oliver y luego volvió a la pantalla, claramente poco impresionado. Ashley se enfadó, pero mantuvo la boca cerrada. No necesitaba discutir con un bebé que lloraba en un avión. En cambio, se concentró en Oliver y le susurró palabras tranquilizadoras al oído mientras los últimos pasajeros se acomodaban y los auxiliares de vuelo hacían sus últimos controles. El anuncio de seguridad sonó en el aire, pero Ashley apenas lo escuchó. Su mente estaba llena de preocupaciones sobre la próxima entrevista, sobre si Oliver se comportaría bien durante el vuelo, sobre qué haría si el trabajo no salía bien. Estaba agotada y el peso de todo eso la oprimía, lo que le dificultaba respirar. Las luces se atenuaron ligeramente, lo que indicaba que el despegue era inminente. Ashley apretó con más fuerza a Oliver mientras el avión avanzaba por la pista. Un gemido bajo y creciente se formó en su garganta y ella se preparó. Entonces el avión despegó y Oliver comenzó a llorar. No era un simple grito cansado y molesto, sino un gemido agudo y sonoro que atravesaba el zumbido de la cabina como una sirena. Ashley sintió que todos los ojos de su sección se volvían hacia ella. El pánico estalló en su pecho. Ella lo hizo rebotar suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, frotándole la espalda, pero nada funcionó. Escuchó un suspiro de fastidio a su lado. ¿Puedes mantenerlo callado? La voz de Romeo Sinclair era baja y entrecortada, pero tenía una inconfundible agudeza. Ashley se giró para mirarlo a la cara, el cansancio superaba cualquier duda. Lo estoy intentando, dijo con voz tensa.
Romeo no respondió, pero ella podía sentir su irritación irradiando de él. Se movió en su asiento, girándose ligeramente, como si poner distancia física entre ellos pudiera de alguna manera borrar el sonido de los gritos de Oliver. Ashley tragó saliva. Sabía cómo la veía la gente, una madre soltera con dificultades, una mujer que probablemente había tomado una serie de malas decisiones para terminar en su posición. Podía sentir el juicio en las miradas de reojo de los demás pasajeros. Lo intentó todo. Ajustó su posición, le ofreció un chupete, lo meció, tarareó en voz baja, pero nada ayudó. Oliver estaba desconsolado. Su rostro ardía de frustración y vergüenza mientras sus gritos se hacían más fuertes. Romeo dejó escapar otro suspiro y el último hilo de paciencia de Ashley se rompió. «Mira», murmuró, girándose para mirarlo fijamente. «Si tienes una forma mágica de calmarlo, eres bienvenido». Por primera vez, Romeo la miró fijamente. Había algo indescifrable en su expresión, algo que titilaba bajo la superficie. Volvió a mirar a Oliver y sus rasgos marcados se suavizaron ligeramente. Y entonces, sin decir palabra, hizo algo que dejó a Ashley paralizada. Empezó a tararear una melodía baja y constante, tan suave que al principio ella apenas la reconoció. Pero luego se quedó sin aliento. Era una canción de cuna. No una canción de cuna cualquiera. Era la que Luke solía tararear. El que había inventado para su hijo no nacido antes de tener la oportunidad de abrazarlo. El cuerpo entero de Ashley se quedó inmóvil. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Romeo Sinclair, el multimillonario frío y despiadado, tarareaba la canción de cuna de Luke. ¿Y lo más impactante? Oliver dejó de llorar de inmediato. Ashley se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras el profundo y constante tarareo de Romeo llenaba el espacio entre ellos. Apenas se atrevía a respirar, temiendo que si se movía, el hechizo se rompería y Oliver comenzaría a llorar de nuevo. Pero no lo hizo. El bebé, que había estado desconsolado hace unos momentos, se había quedado completamente inmóvil contra su pecho, su pequeño cuerpo se relajó mientras la melodía familiar era algo que había conocido durante toda su corta vida. Pero eso era imposible. Ashley conocía esa canción. La conocía desde hacía años, mucho antes de que Oliver naciera. Era una canción de cuna que no existía en ningún otro lugar del mundo, excepto en los recuerdos que compartía con Luke. Él la había inventado para su hijo, tarareándola contra su vientre en crecimiento en las horas tranquilas de la noche cuando yacían en la cama, soñando con el futuro que nunca llegaron a tener. El futuro que le habían arrebatado la noche en que Luke desapareció. Y sin embargo, allí estaba ese hombre, ese extraño, tarareando sin esfuerzo, como si siempre hubiera sido suyo. Se le hizo un nudo en la garganta, el pánico se elevó como una ola, y giró la cabeza lentamente, con los ojos clavados en el perfil de Romeo. Él parecía completamente inconsciente de la tormenta que se desataba en su interior. Su mirada permaneció fija al frente, desenfocada, con una expresión indescifrable. El suave zumbido retumbó desde lo más profundo de su pecho, constante, ininterrumpido. Ashley tragó saliva, tratando de encontrar su voz. ¿Dónde? ¿Qué aprendiste de esa canción? Romeo no dejó de tararear de inmediato, pero hubo una breve pausa, un destello de vacilación, antes de continuar. Un momento después, dejó que la última nota se apagara y se movió en su asiento como si nada hubiera pasado. ¿Qué? Su tono era monótono, distraído. Ashley apretó los dedos contra la tela de la manta de Oliver, con el pulso acelerado. Esa canción de cuna. ¿Dónde la has oído? Romeo la miró y finalmente su mirada se cruzó con la suya. Sus ojos, de un intenso tono azul, brillaron con algo que ella no podía identificar, confusión, tal vez, o algo más profundo. No lo sé, dijo después de un momento, frunciendo ligeramente el ceño. Es solo que, algo en mi cabeza. Ashley sintió que el mundo se inclinaba ligeramente debajo de ella y, por un momento, no estuvo segura de si se debía a los efectos persistentes del despegue o a la absoluta incredulidad que la invadía. No es algo cualquiera, dijo, con una voz más aguda de lo que pretendía. Esa canción no es algo común. No es algo que simplemente conozcas. Romeo la observó durante un largo momento, tamborileando distraídamente con los dedos sobre el apoyabrazos. Es solo una canción de cuna, dijo finalmente,
como si ese fuera el final de la conversación. Pero Ashley no podía dejarlo pasar. No es así, insistió, apretando cada vez más a Oliver, que permanecía tranquilo, con su pequeño puño cerrado contra su pecho. Mi marido se lo inventó. Nadie más lo sabe. La mandíbula de Romeo se tensó ante la palabra marido, una reacción apenas perceptible, pero que no pasó desapercibida. Su mirada se desvió brevemente antes de volver a su rostro, ilegible. Entonces debo haberlo oído en alguna parte, dijo encogiéndose de hombros, con desdén, pero había algo extraño en la forma en que lo dijo, algo forzado. Las canciones viajan. Quizá las tomé sin darme cuenta. Ashley no se las creyó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría oírlo. No, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido del avión. No puedes simplemente elegir una canción que nunca existió fuera de la cabeza de una persona. Romeo exhaló por la nariz, sintiendo claramente que ella no lo iba a dejar pasar. Mira, no sé qué quieres que te diga. Es solo una canción que ha estado atrapada en mi cabeza durante mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ashley. Un largo rato. Lo miró fijamente, fijándose en el marcado corte de su mandíbula, la forma casi familiar de su frente, la forma en que estaba sentado, rígido, controlado, pero de alguna manera inquieto. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Por supuesto, no se parecía a Luke. No exactamente. Habían pasado años y su mente hacía tiempo que se había obligado a desprenderse de esos rasgos, a aceptar que Luke nunca envejecería más allá del hombre que había perdido. Nunca había considerado la posibilidad de que él pudiera cambiar, evolucionar en otra persona, alguien irreconocible a primera vista. Pero ahora, sentada al lado de Romeo, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. La estructura de su rostro era diferente, más afilada, más definida, pero no de una manera antinatural. Era el tipo de cambio que se producía con el tiempo, a través de años de dificultades y transformación. Su cabello era más oscuro de lo que ella recordaba, bien peinado en lugar de la forma ligeramente desordenada en que Luke solía llevarlo. Su postura era diferente, más rígida, exudando una confianza que Luke nunca había tenido. Y su expresión, fría, ilegible, no se parecía en nada a la calidez que había conocido antes. Y, sin embargo, la canción de cuna. La cicatriz en su muñeca. La forma en que se había tensado ante la turbulencia, igual que Luke solía hacerlo. Ashley tragó saliva con fuerza, agarrándose al apoyabrazos. No. Es imposible. Quería convencerse de que estaba imaginando cosas, que el cansancio la estaba volviendo paranoica, que no era más que una extraña coincidencia. Pero en el fondo, en la parte de ella que nunca había dejado de llorar, algo le gritaba que estaba sentada junto a un hombre que se suponía que estaba muerto. Su mente daba vueltas, buscando lógica, razón. Si Luke hubiera sobrevivido, ella lo habría sabido. Él habría regresado por ella. Por su hijo. No habría desaparecido de la faz de la tierra para reaparecer años después como otra persona, alguien intocable, inalcanzable. A menos que no lo hubiera recordado. La idea le provocó una punzada en el pecho que le robó el aliento. ¿Y si le habían hecho daño? ¿Y si había perdido la memoria? ¿Y si no? Estaba dando tumbos. Ashley se obligó a respirar, a concentrarse, a controlar el caos que había en su cabeza. No podía sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba más. Necesitaba respuestas. Romeo la miraba fijamente, con una mirada penetrante y evaluadora, como si pudiera percibir la agitación que se arremolinaba en su interior. Ella lo miró de frente y sus dedos se cerraron sobre la manta de Oliver. No sabía qué estaba pasando, pero sabía una cosa con certeza. Romeo Sinclair no era un extraño y ella iba a averiguar por qué. Ashley no podía quitarse de la cabeza la sensación que le recorría la espalda, la lenta y perturbadora comprensión de que algo no iba bien. Romeo había vuelto a su teléfono, revisando correos electrónicos o lo que sea que hacen los multimillonarios en pleno vuelo, pero su mente estaba atrapada en la canción de cuna. La forma en que la había tarareado sin esfuerzo, sin siquiera pensar. La forma en que Oliver había respondido como si fuera algo natural. No era posible, pero había sucedido.
Se movió ligeramente en su asiento y acomodó a Oliver en sus brazos, pero ya no estaba realmente concentrada en él. Su atención se centró en el hombre que estaba a su lado, en su postura, rígida, serena, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Pero había visto algo más, aunque solo fuera por un segundo. Un destello de vacilación cuando le preguntó por la canción. Un leve fruncimiento del ceño antes de apartarlo. Ashley se aclaró la garganta y habló en voz baja. ¿De verdad no recuerdas dónde aprendiste esa canción de cuna? Romeo no levantó la vista de inmediato, pero vio que sus dedos vacilaban sobre la pantalla de su teléfono, solo por una fracción de segundo. Luego exhaló por la nariz, cerró el teléfono y finalmente se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. Te dije que no lo sé. Es algo que, supongo que sé. Ella lo estudió con atención. Esa no es una canción normal. No es algo que uno aprende de algún lado. Mi marido se la inventó. Me la cantaba antes de que naciera nuestro bebé. Su voz era firme, pero sentía que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Murió antes de tener la oportunidad de cantársela a Oliver. La mandíbula de Romeo se tensó levemente y apretó los labios, como si estuviera considerando sus palabras. Pero luego, con la misma rapidez, su expresión se suavizó, como si tuviera práctica en borrar las emociones. Lamento tu pérdida. Las palabras fueron educadas, distantes, como las que usa la gente cuando no quiere entablar una conversación. Ashley sintió que la frustración le subía al pecho. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Romeo se encogió de hombros levemente y miró fijamente hacia el mar que tenía frente a él. No sé qué más esperas que diga. Pero Ashley no iba a dejarlo pasar. Había pasado años intentando seguir adelante, sobrevivir sin Luke, aceptar que él se había ido. Pero ahora ese hombre, ese extraño, estaba sentado a su lado, tarareando una canción que nadie más en el mundo debería conocer. No iba a fingir que eso no significaba nada. Respiró lentamente, tratando de mantener la calma. Me recuerdas a él, admitió, las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Romeo finalmente la miró de nuevo y esta vez había algo diferente en sus ojos. No parecía molesto, sino inquieto. ¿De tu marido?, preguntó, con voz más tranquila. Ashley asintió y apretó más a Oliver. No te pareces exactamente a él, dijo con cuidado, observando su rostro en busca de alguna reacción. Pero hay algo en ti que me resulta familiar. La forma en que te sientas, la forma en que reaccionaste cuando llegó la turbulencia. La postura de Romeo se puso ligeramente rígida y Ashley lo notó. Vio cómo sus dedos se curvaban contra el apoyabrazos, cómo apretaba la mandíbula antes de obligarse a relajarse. Era algo insignificante, pero lo sabía. Lo había visto cientos de veces antes, cada vez que Luke había estado en un avión. Siempre había odiado las turbulencias, aunque intentaba disimularlas. Un escalofrío lento recorrió su cuerpo. Romeo debió notar que lo estaba mirando, porque dejó escapar un suspiro lento y se movió en su asiento. Mucha gente odia las turbulencias, dijo, como si eso lo explicara todo. Ashley negó con la cabeza. No es solo eso. Sus ojos se dirigieron hacia abajo, hacia su muñeca, donde el puño de su manga se había subido ligeramente. Y entonces lo vio, una cicatriz. No era una cicatriz cualquiera. Se le cortó la respiración y apretó los dedos sobre la manta de Oliver mientras miraba la marca tenue y ligeramente curvada que tenía en la muñeca. Conocía esa cicatriz. Ella había besado esa cicatriz. Cuando eran niños, Luke se había caído de su bicicleta y había caído sobre un vidrio roto. El corte había sido profundo y la cicatriz nunca se había borrado por completo. Había sido una de esas cosas por las que ella lo había bromeado a lo largo de los años, pasándole los dedos distraídamente por encima cuando se tomaban de la mano. Su estómago se retorció violentamente. Debía estar imaginándose esto. Quizás era una coincidencia. Quizás su mente estaba creando conexiones donde no las había. Pero no podía dejar de verlo. Ashley se obligó a mirarlo a la cara, tratando de compararlo con el hombre que había amado hacía tantos años. Luke era cálido, tranquilo, el tipo de persona que hacía que la gente se sintiera segura con solo estar cerca de él. Romeo era frío, intocable,
envuelto en capas de poder y distancia. Su rostro había cambiado, sus rasgos eran más marcados ahora, su expresión siempre cautelosa. Su cabello era diferente, más oscuro, peinado con la precisión de alguien que controlaba todo en su vida. Y, sin embargo, había momentos, pequeños destellos, en los que ella veía algo más. La forma en que fruncía el ceño cuando pensaba. La forma en que soltó un suspiro apenas audible cuando Oliver finalmente se quedó dormido, como si una parte de él se hubiera dedicado a calmar al bebé, incluso si no se había dado cuenta. Ashley se sintió mareada. No era posible. Luke había muerto. Se había celebrado un funeral, un acto conmemorativo, y había recibido el pésame de gente que nunca lo había conocido pero que le había enviado tarjetas de todas formas. Había sufrido, se había obligado a seguir adelante, a criar a su hijo sola. Y, sin embargo, el hombre sentado a su lado tarareaba la canción de Luke, llevaba el tic nervioso de Luke, lucía la cicatriz de Luke. Sintió que se le cerraba la garganta y que sus manos temblaban levemente mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. Sí, Luke hubiera sobrevivido, ¿por qué nunca había vuelto con ella? ¿Por qué había desaparecido de sus vidas por completo? ¿Y por qué estaba sentado allí ahora, como otra persona? Romeo la estaba mirando, su mirada ilegible, pero había algo en su expresión que la hizo preguntarse si, en lo más profundo, él también lo sentía. Si algo dentro de él la reconocía, incluso si no entendía por qué. Ashley se obligó a hablar, aunque su voz era apenas un susurro. ¿Quién eres? Los ojos de Romeo brillaron con algo oscuro, algo incierto. Por primera vez desde que lo había conocido, parecía un hombre sin todas las respuestas. Y Ashley supo, sin lugar a dudas, que esto era solo el comienzo. El pulso de Ashley retumbaba en sus oídos mientras observaba el rostro de Romeo. Había algo allí, algo más que irritación, más que impaciencia. Un destello de incomodidad, apenas perceptible, como la sensación de recordar un sueño que no estás seguro de haber tenido. No solo le molestaba que lo presionara con la canción, sino que también estaba inquieto. Tragó saliva y apretó con más fuerza a Oliver, que seguía durmiendo plácidamente contra su pecho, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. Todavía podía oír la canción de cuna en su cabeza, todavía podía sentir el peso de la voz de Luke susurrándole las palabras hacía tantos años, sus cálidas manos descansando sobre su vientre embarazado. Se volvió hacia Romeo de nuevo, obligándose a mantener la voz firme. Necesito que pienses. Piénsalo bien. ¿Qué has oído? Romeo exhaló bruscamente, moviéndose en su asiento como si pudiera apartar físicamente la conversación. Ya te lo dije, dijo, con la voz entrecortada, la paciencia agotada. No lo sé. Es algo que tengo enterrado en la memoria. Las palabras la golpearon como una bofetada. Enterrado en mi memoria. Se quedó sin aliento, sus dedos temblaron levemente mientras recorría el borde del teléfono en su regazo. No era solo un extraño que por casualidad había captado una melodía. Lo había dicho como si el recuerdo estuviera ahí, pero fuera de su alcance, escondido bajo capas a las que no podía acceder. Como algo olvidado hace mucho tiempo. Como algo perdido. A Ashley se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que lo estaba presionando, que probablemente sonaba irracional, pero no podía detenerse. Se inclinó ligeramente hacia él y su voz era más tranquila, más insistente. Esa canción no es una canción cualquiera. Mi marido la inventó para nuestro bebé. Antes de que él naciera. Vaciló, conteniendo la respiración mientras se obligaba a decirlo. Antes de que él muriera. Los dedos de Romeo se quedaron quietos donde descansaban sobre el apoyabrazos. Todo su cuerpo se puso rígido por una fracción de segundo antes de volverse hacia ella, con una expresión ilegible. Pero ella lo vio, la leve apertura de sus ojos, la forma en que sus labios se separaron apenas un poco antes de apretarlos hasta formar una línea apretada. No se mostró indiferente. Intentaba serlo, pero algo que ella había dicho lo había sacudido. Esperó, con el corazón palpitando con fuerza, esperando cualquier reacción, cualquier confirmación de que su instinto no la estaba traicionando por completo. Entonces, finalmente, su mirada se oscureció y su voz se volvió baja y deliberada. Nunca te había conocido antes. Ashley se estremeció ante la firmeza de su tono.
No era una actitud defensiva, ni siquiera despectiva. Era un hecho, como si se lo estuviera diciendo a sí mismo tanto como a ella. Pero ella no estaba convencida. Sus manos temblaban mientras se giraba hacia su teléfono y lo desbloqueaba con movimientos rápidos y frenéticos. Pasó la pantalla por el carrete de la cámara, por las fotos de Oliver, por las capturas de pantalla y los recordatorios, por los años de recuerdos que había intentado mantener vivos. Romeo se dio la vuelta y se frotó la sien como si la conversación le hubiera dado dolor de cabeza. La fría distancia había regresado, pero Ashley no iba a dejarla pasar. No ahora. Encontró lo que buscaba, una fotografía de años atrás. Una de las pocas fotos que le quedaban de ella y Luke juntos, tomada por un amigo en una cálida tarde de verano. Estaban riendo, la cabeza de ella inclinada sobre su hombro, el brazo de él alrededor de su cintura. Sus ojos, Dios, sus ojos estaban tan llenos de vida, tan llenos de ella. Giró el teléfono ligeramente, lo suficiente para que Romeo pudiera ver. Míralo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Míralo y dime que no lo ves. Romeo dudó. Ella vio un breve atisbo de reticencia antes de que finalmente bajara la mirada hacia la pantalla. Su reacción fue tan sutil que la mayoría de la gente no la habría notado. Pero Ashley lo hizo. El cambio en su respiración, la forma en que su garganta se movía mientras tragaba, el ligero movimiento de sus dedos cuando descansaban sobre su rodilla. Pero luego, con la misma rapidez, lo dejó de hacer. Giró la cabeza y exhaló con fuerza por la nariz. No soy yo, dijo rotundamente. No sé qué intentas demostrar, pero yo no soy él. A Ashley se le encogió el pecho y la frustración le bullía bajo la piel. Tienes la misma cicatriz, dijo con voz ligeramente temblorosa. Exactamente la misma cicatriz. Eso no pasa por casualidad. Romeo soltó una risita sin humor y sacudió la cabeza. Las cicatrices no son algo único. Sus dedos se cerraron en puños. Era mi marido. Sé cómo era. Y sé que nadie más en el mundo conocía esa canción de cuna. Nadie. Tragó saliva con fuerza, buscando en su rostro cualquier signo de vacilación, cualquier rotura en la armadura. No sé qué te pasó. No sé cómo ni por qué, pero su voz se quebró. Si eres él, si hay la más mínima posibilidad, tienes que decírmelo. Por favor. Romeo apretó la mandíbula. Por un momento, se quedó mirándola. Su mirada se clavó en la de ella y ella juró que había algo allí, algo que se rompía, algo que se astillaba bajo la superficie. Y entonces, sin más, apartó la mirada. No soy él, dijo, y esta vez sonó diferente. Parecía como si un hombre se obligara a creer en sus propias palabras. Ashley sintió que algo se rompía en su interior. Debería parar. Debería dejarlo pasar. Debería decirse a sí misma que todo esto era solo una cruel coincidencia, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero no podía. Porque cada parte de ella gritaba que Luke, su Luke, estaba sentado a su lado. Y él ni siquiera lo sabía. El avión aterrizó con una ligera sacudida, sacando a Ashley de sus pensamientos. La voz de la azafata se escuchó por el altavoz, anunciando un retraso debido a las duras condiciones meteorológicas en el destino final. Los pasajeros gruñeron de frustración y ya sacaban sus teléfonos para reprogramar conexiones o informar a sus seres queridos de los inconvenientes. Ashley apenas registró las quejas que la rodeaban. Lo único que podía oír era el latido de su propio corazón. Romeo apenas le había hablado desde su tensa conversación. Se había quedado callado, con la mandíbula apretada y los dedos golpeando el apoyabrazos con un ritmo irregular. De vez en cuando, ella lo había sorprendido mirándola, pero en cuanto sus ojos se encontraron, él apartó la mirada y se refugió en la fría e impenetrable pared que parecía ser su estado natural. Pero Ashley no se dejó engañar. Esa pared ahora tenía grietas y ella había visto algo debajo. No se lo estaba imaginando. Lo sabía. Mientras los pasajeros empezaban a bajar del avión, Ashley cargó a Oliver sobre su cadera y agarró su bolso, mirando una vez a Romeo. Al principio no se movió, como si no quisiera reconocer que al desembarcar se encontrarían en la misma situación. Luego, con un suspiro, se puso de pie y se ajustó el puño de la manga. Fuera de la puerta, la frustración entre los viajeros era palpable.
Se cancelaron vuelos, se perdieron conexiones. La tormenta había dejado todo en tierra durante la noche, dejando a los pasajeros varados hasta nuevo aviso. Ashley suspiró, ya exhausta, y se dirigió al mostrador de la aerolínea más cercana. Apenas tenía dinero suficiente para este viaje, una estadía inesperada en un hotel no entraba en su presupuesto. Mientras cambiaba el peso de Oliver sobre su cadera, una voz profunda a su lado interrumpió sus pensamientos. Están alojando a los pasajeros en el hotel del aeropuerto. Se dio la vuelta y vio que Romeo la observaba con una expresión indescifrable. No estaba ofreciendo ni sugiriendo nada, solo afirmando un hecho. Era casi como si hubiera tenido la intención de no decir nada en absoluto, pero hubiera hablado antes de poder detenerse. Ashley dudó y luego asintió. De acuerdo. Podía sentir el peso de su mirada mientras se dirigían al autobús del hotel. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, preguntas que ella no estaba segura de que él le permitiera hacer. Cuando logró instalar a Oliver en su pequeña habitación de hotel, estaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro con los brazos cruzados sobre el pecho y la mente dando vueltas sin fin. Había pasado años de luto por Luke, intentando seguir adelante sin obtener respuestas. Pero ahora, ella estaba allí, y él también, aunque todavía no lo supiera. No podía dejarlo pasar. Sin darse tiempo a pensarlo dos veces, cogió su tarjeta de acceso y salió al pasillo poco iluminado. Sabía cuál era la habitación de él. Había visto el número cuando el conserje le entregó la llave. Ella golpeó. Silencio. Exhaló con fuerza y golpeó de nuevo, con más insistencia esta vez. Un momento después, la puerta se abrió y Romeo estaba allí, con el cuello de la camisa desabotonado y la corbata desabrochada. Su expresión era indescifrable, pero había tensión en su postura, una rigidez que no había estado allí antes. No parecía sorprendido de verla. El pulso de Ashley era como un tambor contra sus costillas. Necesito respuestas. Romeo dejó escapar un suspiro lento, como si hubiera estado esperando esto, luego dio un paso atrás y le hizo un gesto para que entrara. Dudó solo un segundo antes de cruzar el umbral. La habitación estaba impecable, intacta, como si apenas hubiera entrado. Se acercó a la ventana y miró la lluvia que caía sobre el cristal. No sé qué más puedo decirte, dijo después de un momento, su voz mesurada pero con algo más. ¿Fatiga, tal vez? Ashley respiró profundamente, obligándose a mantener la voz firme. Dices que no sabes dónde aprendiste esa canción de cuna. Pero no es solo eso, ¿verdad? La cicatriz, la forma en que reaccionas ante las turbulencias, el hecho de que todo en ti se parece a alguien que perdí hace años. Tragó saliva con fuerza. Mi marido, Luke, fue declarado muerto después de un accidente de coche. Ella dudó, observando su reacción. Pero nunca encontraron su cuerpo. Romeo no se movió. Se quedó allí, mirando por la ventana, con la espalda tensa. Ashley se acercó un paso más. Pasé años preguntándome qué había pasado, si había sufrido, si estaba solo, si me había perdido algo, si había alguna posibilidad de que sobreviviera. Ella negó con la cabeza. Y luego me senté a tu lado. La mandíbula de Romeo se tensó. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Y luego, finalmente, se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros, tormentosos, ilegibles. Había tenido un accidente. Las palabras salieron lentamente, con cuidado, como si nunca las hubiera dicho en voz alta. Tragó saliva. Hace años, me desperté en un hospital sin recordar quién era. Sin nombre, sin pasado. Simplemente, nada. Su voz sonaba tensa, controlada. Pero había algo crudo debajo de todo eso, algo que hizo que Ashley se quedara sin aliento. Me dijeron que tenía suerte de estar viva. Ashley sintió que el mundo se tambaleaba. Romeo, o Luke, continuó, su mirada fija en la de ella ahora. Tenía que empezar de nuevo. No tenía elección. Adopté el nombre de Romeo Sinclair porque era el que aparecía en el documento de identidad que encontraron cerca de mí. No era el mío, pero era la única identidad que tenía. Había construido una vida, una nueva vida, porque no conocía otra. Exhaló bruscamente. Y entonces te sentaste a mi lado en ese avión. Ashley se cubrió la boca con la mano,
El corazón le latía tan fuerte que pensó que se derrumbaría por el peso. Había estado vivo todo este tiempo. Había estado vivo, y ella nunca lo había sabido. Apenas podía encontrar su voz. ¿Y tú nunca recordaste nada? Romeo, Luke, se pasó una mano por la cara. Hasta esta noche. Hasta que tú. Su voz estaba ronca. No lo tengo todo, pero veo destellos, una mujer riendo, agarrada de la mano de alguien. Un nombre que no había podido escuchar hasta ahora. Su garganta se movió. Ashley. Se le escapó un sonido ahogado. Dio un paso hacia él y, por primera vez en años, vio algo en sus ojos que creía que había desaparecido para siempre. Reconocimiento. Ashley dejó escapar un suspiro tembloroso. Luke. El rostro de Romeo. El rostro de Luke se contrajo con una mezcla de dolor e incredulidad. Y luego, tras un largo y desgarrador momento, susurró, Ashley. Y así, el pasado que habían perdido volvió a aparecer en el presente. A Ashley se le cortó la respiración al oír su nombre salir de sus labios. No fue solo por el sonido, sino por la forma en que lo dijo, la sensación de que algo se soltaba en su interior. Un hilo que se desenredaba. Una puerta que se abría. Dio otro paso más cerca, temerosa de moverse demasiado rápido, temerosa de que si intentaba alcanzarlo, él desapareciera como un espectro conjurado del pasado. Luke, susurró, apenas capaz de decirlo en voz alta. Necesitaba que él lo reconociera, necesitaba que lo sintiera. Romeo frunció el ceño y flexionó los dedos a los costados. Parecía estar en guerra consigo mismo, como si su propia mente lo traicionara. No sé, dijo con voz ronca, inestable. No lo recuerdo. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero Ashley no permitió que la detuvieran. Se obligó a mantenerse firme, a concentrarse. Él había recordado algo. Eso significaba que había más. Solo que estaba enterrado. Respiró lenta y cuidadosamente. Solías tararearme esa canción de cuna, dijo, en voz baja, como si hablar demasiado fuerte pudiera hacer que él se alejara. Tarde en la noche, cuando no podía dormir. Ponías tu mano sobre mi estómago y la tarareabas, diciendo que nuestro bebé reconocería tu voz antes de que naciera. Los ojos de Romeo parpadearon, algo destelló detrás de ellos, un fantasma fugaz de un recuerdo que no podía captar. Su mandíbula se tensó. No lo hago. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo, luciendo frustrado, como si sus propios pensamientos lo estuvieran traicionando. Ashley siguió adelante, con la voz cargada de emoción. Odiabas el café, dijo, desesperada ahora, aferrándose a cualquier cosa que pudiera alcanzarlo. Pero lo bebiste de todas formas porque te gustaba sentarte conmigo por las mañanas mientras yo bebía. Siempre me besabas 2 veces antes de irte a trabajar, una en la frente, otra en los labios. Los dedos de Romeo temblaron. Su respiración había cambiado, ahora era irregular, entrecortada. Ashley tragó el nudo que tenía en la garganta. Solías dejar pequeñas notas por todas partes. Cosas estúpidas, recordatorios tontos. Ashley, no te olvides de comprar leche. ¿Te quiero? Ashley, no dejes tus ligas para el pelo en la encimera, robé una. ¿Te quiero? Soltó una risa temblorosa y una lágrima le resbaló por la mejilla. ¿Y la noche antes de qué? Su voz se quebró. Tuvo que forzar las palabras. La noche antes de que desaparecieras, me dijiste que nunca dejarías que nada te alejara de nosotros. Romeo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro agudo, como si estuviera a punto de ahogarse. Levantó la mano y presionó los dedos contra su sien como si estuviera tratando de hacer retroceder algo a lo que su mente no le permitía acceder. Ashley se acercó más, su mano flotando cerca de su brazo, pero sin llegar a tocarlo. Luke, susurró de nuevo. Tú me conoces. Tú sabes esto. Su cabeza se sacudió levemente, un destello de dolor atravesó su rostro antes de sacudir la cabeza. No recuerdo a Ashley. Su voz era tensa, casi desesperada. No sé quién era antes. No sé qué es real y qué no. El dolor en el pecho de Ashley se hizo más profundo. Quería creer que si seguía hablando, si seguía contándole todo,
rompería con lo que fuera que había encerrado sus recuerdos. ¿Pero y si no lo hacía? ¿Y si el Luke que había conocido realmente se había ido? Las lágrimas ardían en sus ojos y se obligó a hacer la pregunta que la aterrorizaba. Si no eres el hombre que amé, si nunca lo recuerdas, ¿quién eres? La expresión de Romeo se torció, un destello de dolor en sus ojos que rápidamente enmascaró. Sus manos se cerraron a los costados. No lo sé, admitió con voz ronca. Soy Romeo Sinclair desde hace años. Es la única vida que he conocido. Se giró ligeramente, exhalando con fuerza, como si necesitara distancia de esto, de ella. Sigues diciéndome quién solía ser, pero no lo siento. No recuerdo haberte amado. No recuerdo nada de eso. Ashley se estremeció, las palabras la golpearon profundamente. Había esperado confusión, había esperado vacilación. Pero al oírlo decirlo en voz alta, con esa voz distante e incierta, algo en su interior se hizo añicos. El silencio se extendió entre ellos, denso por la tensión, por la pérdida. Ashley se abrazó a sí misma y miró al suelo mientras intentaba recuperar el aliento. Romeo, Luke, la miró y tragó saliva con fuerza. Y entonces, como si una fuerza invisible lo obligara, sus ojos volvieron a posarse en su rostro. Notó la forma en que ella inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba, igual que en los destellos de su memoria que no podía recordar. La suavidad de su voz debería haberle resultado desconocida, pero no lo era. Su aroma, algo ligero, cálido y seguro, no sabía por qué se sentía así, pero así era. Había algo en su presencia, algo en la forma en que estaba allí, frágil y fuerte a la vez, que hizo que su pecho se oprimiera de una manera que no podía comprender. Se presionó nuevamente la sien con los dedos, frustrado. ¿Por qué todo se sentía mal? Su voz era apenas un susurro. Ashley levantó la vista y algo se rompió en su expresión. Porque esta no es tu vida, susurró. Te robaron de ella. Romeo inhaló con fuerza, con el cuerpo rígido, como si se estuviera aferrando a algo, a un hilo de control que se le escapaba entre los dedos. No sé cómo ser él, admitió, las palabras sonaban extrañas en su lengua. No sé cómo ser Luke. Ashley sintió que se le cerraba la garganta y que le dolía el corazón por el peso de todo aquello. Respiró profundamente para tranquilizarse. Entonces, déjame ayudarte a recordar. Romeo, Luke, la miró y algo cambió en su mirada. Por primera vez, no parecía un extraño. Parecía perdido. Y Ashley sabía, en el fondo, que, lo recordara o no, ella nunca dejaría de buscar al hombre que una vez había amado. Porque una parte de él todavía estaba allí. Solo que él aún no lo sabía. Ashley no durmió. Incluso después de regresar a su habitación de hotel, después de colocar a Oliver en la pequeña cuna que le había proporcionado el personal, su mente se negaba a aquietarse. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la puerta, sintiendo el peso de todo lo que la oprimía. Romeo, Luke, estaba en la habitación que estaba al final del pasillo. Había admitido el accidente, que se había despertado sin recordar nada, que había construido una nueva vida como otra persona. No sabía quién había sido antes. Pero lo hizo. Y no podía alejarse de esto. Sus dedos se curvaron en la tela de sus mangas mientras luchaba contra el dolor en su pecho. No la recordaba. No recordaba su vida. Pero ella había visto algo esa noche, una grieta en el muro que él había construido a su alrededor, un destello de algo enterrado bajo las orejas. Él lo sentía, aunque todavía no lo comprendía. Tenía que hacérselo ver. A la mañana siguiente, lo encontró en el pequeño café del hotel, sentado en una mesa cerca de la ventana con un café negro delante. No lo estaba bebiendo, solo lo miraba como si no estuviera seguro de por qué lo había pedido en primer lugar. Ashley dudó solo un momento antes de acercarse. Levantó la vista cuando ella apartó la silla frente a él. Pero él no se opuso. Había algo diferente en él hoy, menos cauteloso, menos seguro. Ella respiró lentamente. Estabas de camino a casa esa noche, dijo en voz baja, saltándose cualquier preámbulo. No tenía tiempo para charlas intrascendentes. Romeo se tensó, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza de café. ¿Qué noche? Ashley sostuvo su mirada, firme e inquebrantable.
La noche en que desapareciste. Volvías a casa del trabajo. Había preparado la cena y te estaba esperando. Se le hizo un nudo en la garganta al recordarlo. Llegaste tarde, pero eso no era inusual. Y entonces recibí la llamada. Había ocurrido un accidente. Romeo exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Ashley, no, escúchame. Insistió, inclinándose hacia adelante. Me dijeron que habías muerto. Que no pudieron encontrarte. Que no había cuerpo, pero sí pruebas suficientes para decir que te habías ido. Tragó saliva para quitarse el nudo que tenía en la garganta. Esperé a que volvieras. Creí que volverías. Y luego, cuando las semanas se convirtieron en meses, tuve que aceptar que no lo harías. Romeo apretó la mandíbula, pero algo cambió en sus ojos. No la detuvo. Ashley extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos rozaron la de él. Él no se alejó. Nunca llegaste a casa. Pero estabas viva. Romeo cerró los ojos y exhaló por la nariz. No recuerdo nada de esto. Se detuvo y sacudió la cabeza, con la respiración entrecortada. Los dedos de Ashley se curvaron ligeramente alrededor de los suyos. Pero lo sientes, no, susurró. Su garganta se movió mientras tragaba. No respondió, pero tampoco lo negó. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Los sonidos del café llenaron el silencio entre ellos. El tintineo de los platos. Las conversaciones murmuradas. El silbido de la máquina de café expreso. Pero Ashley solo lo vio. Solo sintió el peso del momento que se extendía entre ellos. Entonces, desde el monitor para bebés que estaba en la mesa junto a ella, el grito de Oliver rompió el silencio. Ashley se sobresaltó un poco y sus instintos se dirigieron inmediatamente hacia su hijo. Se movió para ponerse de pie, pero antes de que pudiera hacerlo, Romeo ya estaba empujando su silla hacia atrás. Lo tengo, dijo. Ashley se quedó paralizada. Romeo dudó solo un segundo antes de darse vuelta y caminar hacia el pasillo que conducía a las habitaciones del hotel. Ashley la siguió con el corazón palpitando con fuerza. Cuando llegó a la habitación, Romeo ya estaba en la cuna, levantando a Oliver en sus brazos. El bebé gimoteaba, con su carita arrugada por la incomodidad. Pero mientras Romeo lo sostenía, cambiando ligeramente el peso del cuerpo, los gritos se suavizaron y se convirtieron en pequeños hipos. Ashley lo observó, apenas respirando. Y entonces, como antes, Romeo comenzó a tararear. Pero esta vez no se detuvo en la melodía. Las palabras brotaron tranquilas, naturales, sin esfuerzo. La canción de cuna. La misma canción de cuna que Luke le había cantado hacía tantos años. Ashley se llevó una mano a la boca y las lágrimas le picaron en los ojos. Romeo frunció el ceño ligeramente, como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo en tiempo real. Su voz se quebró y sus brazos se apretaron ligeramente alrededor de Oliver cuando algo lo golpeó, algo profundo y abrumador. Sus ojos se posaron en los de Ashley, muy abiertos y sorprendidos. Y entonces, recordó. No fue solo un destello, fue un maremoto. Ashley lo vio en la forma en que su cuerpo se tensó, en la forma en que su respiración se entrecortó. Su agarre sobre Oliver se hizo más fuerte por un momento antes de que lentamente, muy lentamente, levantara la mirada hacia ella. Sus labios se separaron, su respiración era irregular. Ashley, susurró. Esta vez, no fue solo un nombre. No fue solo algo que le había oído decir. Fue un reconocimiento. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Ashley mientras se ahogaba con una risa, un sollozo, algo que parecía esperanza. Romeo, Luke la miró fijamente, con expresión aturdida, destrozada, llena de comprensión. Y entonces, con la voz ronca, las manos temblorosas mientras sostenía a su hijo, susurró las palabras que la destrozaron por completo. Recuerdo. Romeo, Luke se quedó paralizado, con los brazos alrededor de Oliver, todo su cuerpo temblando mientras el peso de sus recuerdos caía sobre él. Ashley vio cómo su expresión se desmoronaba, mientras la conmoción daba paso a algo más profundo, algo crudo e insoportable. Su respiración se entrecortaba,
y sus dedos se cerraban alrededor del diminuto cuerpo del bebé como si tuviera miedo de soltarlo, como si tocar algo real, algo suyo, pudiera anclarlo al pasado que había perdido. Ashley dio un paso vacilante hacia adelante. Luke la miró con los ojos muy abiertos y llenos de algo cercano a la devastación. La miró como si estuviera viendo un fantasma, como si estuviera despertando de una pesadilla en la que no sabía que estaba atrapado. «Te dejé», susurró con la voz quebrada, el horror impregnaba cada sílaba. «Los dejé a ambos». Ashley negó con la cabeza rápidamente y se acercó a él sin dudarlo. «No. No, no lo hiciste». Sus manos encontraron sus brazos, lo sujetaron y lo estabilizaron. «Te arrebataron de nosotros. No elegiste esto». Su rostro se contrajo y la angustia se apoderó de sus rasgos. «Pero te olvidé». Se atragantó y su voz apenas se escuchó. «¿Cómo pude olvidarte?» Ashley sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero volvió a negar con la cabeza. Desesperada por hacerle entender. «No fue tu culpa. No lo sabías». Ella presionó una mano contra su pecho, sintiendo el rápido latido de su corazón bajo su palma. «Pero ahora lo recuerdas». Luke se quedó sin aliento. Bajó la mirada hacia Oliver y observó el pequeño rostro que se parecía tanto al suyo. Su expresión se hizo añicos. «Me lo perdí todo», susurró. «Me perdí su primera sonrisa, su primera risa. No estuve allí». Su garganta se movió bruscamente. «Debería haber estado allí». Ashley tragó saliva con fuerza. «Pero ahora estás aquí». Luke exhaló temblorosamente y apretó los brazos instintivamente alrededor de su hijo. Oliver, todavía somnoliento, parpadeó y lo miró mientras sus deditos se enroscaban en la tela de la camisa de Luke. El momento parecía frágil, delicado, como si el más mínimo movimiento en falso pudiera romperlo. Lentamente, con cuidado, Luke se movió y se sentó en el borde de la cama con Oliver todavía acurrucado contra él. Miró a Ashley, con ojos escrutadores, desesperados. «Cuéntamelo todo», murmuró. «Necesito saberlo todo». Ashley se sentó a su lado, exhalando temblorosamente. Y así se lo contó. Le contó los meses que siguieron al accidente, la búsqueda interminable de respuestas, la forma en que la esperanza se le fue escapando de las manos pieza por pieza hasta que se vio obligada a aceptar lo que todos los demás ya creían, que él se había ido. Le contó el momento en que descubrió que estaba embarazada. Como había susurrado su nombre una y otra vez, rezando para que él pudiera oírla de alguna manera, dondequiera que estuviera. Le contó sobre las noches que había pasado hablando con su hijo no nacido, sobre la canción de cuna que tarareaba para sí misma cuando no lograba conciliar el sueño. Le contó sobre el nacimiento de Oliver, sobre cómo había sostenido a su bebé en sus brazos y había sentido el dolor de su ausencia tan profundamente que casi la devoraba por completo. Luke escuchó, silencioso y quieto, con las manos temblando levemente mientras sostenía a su hijo. Y luego, lentamente, comenzó a hablar. Le contó que se había despertado en un hospital sin pasado, sin nombre, sin idea de quién era. Le contó los años que había pasado intentando construir una nueva identidad, dar sentido a una vida que había empezado de la nada. Le contó el sentimiento que nunca pudo explicar, la sensación de que algo faltaba, de que estaba buscando algo que nunca podría encontrar. Le contó las noches en que se quedaba despierto, mirando al techo, atormentado por sueños de una voz de mujer, de risas fuera de su alcance, de una canción que no conocía pero que no podía olvidar. A Ashley le dolía el pecho mientras escuchaba. Habían estado viviendo vidas paralelas, ambas perdidas, ambas buscándose, ambas incompletas sin la otra. Pasaron las horas. El tiempo pasó inadvertido mientras ellos llenaban los años que faltaban, mientras desentrañaban el pasado que habían perdido. Solo cuando Oliver se movió, dejando escapar un pequeño gemido, Ashley se dio cuenta de que el sol había comenzado a salir, la luz dorada se filtraba a través de las delgadas cortinas del hotel. Luke miró a su hijo con algo indescriptible en sus ojos. «¿Se parece a ti?», murmuró. Ashley sonrió entre lágrimas. «Tiene tus ojos». Luke extendió la mano lentamente, dudando solo por un momento antes de rozar suavemente con sus dedos la suave mejilla de Oliver. El bebé dejó escapar un suspiro soñoliento, apretándose contra el cuerpo como si supiera, como si algo en lo más profundo de él reconociera al hombre que lo sostenía.
Luke dejó escapar un suspiro entrecortado, dejando un beso prolongado en la frente de Oliver. «Te amo», susurró, las palabras temblorosas, como si recién se estuviera dando cuenta de cuánto tiempo había esperado para decirlas. «Te amo tanto». Ashley sintió que una calidez florecía en su pecho mientras tomaba la mano de Luke y entrelazaba sus dedos. Él le devolvió el apretón al instante, aferrándose a su toque. «No sé cómo ser el hombre que era antes», admitió en voz baja. «Pero quiero intentarlo. Necesito intentarlo». Ashley sonrió entre lágrimas y lo abrazó con más fuerza. «Lo resolveremos», prometió. «Juntos». Y por primera vez en años, lo vio, la calidez que regresaba a sus ojos, el destello del hombre que había amado, el hombre que nunca había dejado de amar. Mientras abordaban el vuelo reprogramado, Luke sostenía a Oliver en sus brazos. El bebé dormitaba plácidamente contra su pecho. Ashley lo observaba con el corazón lleno de alegría, sabiendo que ese no era el final de su viaje. Aún había preguntas, aún había lagunas en su memoria, aún había años de tiempo perdido que debía recorrer. Pero nada de eso importaba ahora. Mientras el avión comenzaba a avanzar por la pista, Luke tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Ashley no dudó. Se mantuvo firme. Y juntos, como una familia, despegaron hacia el futuro que casi habían perdido, hacia una segunda oportunidad que nunca pensaron que tendrían. Mientras el avión surcaba el cielo, Ashley apoyó la cabeza en el asiento, con los dedos entrelazados con los de Luke. Podía sentir el calor de su palma, sólido y real, que la conectaba con la tierra en un momento que nunca imaginó que llegaría. Apenas unas horas antes, había creído que abandonaría ese vuelo de la misma manera en que lo había abordado, sola, cargando con el peso de un amor perdido demasiado pronto. Ahora, estaba sentada junto al hombre que una vez había sido su mundo, el padre de su hijo, el pedazo de su corazón que le habían arrancado y que de alguna manera, contra todo pronóstico, había regresado. Luke, Romeo, cualquiera que fuera el nombre que había usado durante los últimos años, él estaba allí. Y sin importar cuánto tiempo les habían robado, se habían reencontrado. Eso tenía que significar algo. Ella lo miró y vio que él miraba a Oliver con una expresión indescifrable, pero llena de algo que ella temía no volver a ver en él. Maravilla. Amor. El tipo de asombro que solo un padre podía sentir al mirar a su hijo por primera vez con los ojos abiertos. Recorrió con la mano los diminutos dedos de Oliver, su tacto era tan ligero como una pluma, como si temiera que, si lo abrazaba con demasiada fuerza, pudiera desaparecer. «No merezco esto», murmuró Luke con voz ronca, apenas por encima de un susurro. Ashley le apretó la mano con suavidad e inclinó la cabeza hacia él. «Sí, lo haces», exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Debería haber estado aquí. Debería haber estado ahí para ti, para él. Me perdí todo, su primera sonrisa, sus primeros pasos, sus primeras palabras». Su voz se quebró y el corazón de Ashley se encogió de dolor. Ella se inclinó más cerca, sus dedos rozando los de él. «Pero estás aquí», dijo suavemente, «y estarás aquí para todo lo demás». Tragó saliva, mirando de nuevo a Oliver, como si estuviera memorizando cada pequeño rasgo. Su hijo. El hijo de ambos. Dejó escapar un suspiro suave, casi incrédulo. Él es perfecto. Ashley sintió que las lágrimas le ardían en los bordes de la vista, pero esta vez no eran del tipo que provenía del dolor. Él te ha estado esperando, susurró. Ambos lo hemos hecho. Luke se volvió hacia ella, y por primera vez desde aquel momento en la habitación del hotel, vio que algo se asentaba en su mirada. Seguía perdido, seguía intentando separar el pasado del presente, pero había algo firme en la forma en que la miraba ahora, certeza. Quiero saberlo todo, admitió. No solo sobre él, sino sobre nosotros. Necesito recordarnos. Ashley sonrió y una lágrima le resbaló por la mejilla. Entonces, empecemos ahora. Pasaron el vuelo envueltos en una conversación tranquila, juntando recuerdos, encontrando los hilos que faltaban y que el tiempo había cortado. Ashley le contó sobre la primera noche que se conocieron, la forma en que la hizo reír tanto que casi le escupió la bebida encima. Le contó sobre la noche en que le propuso matrimonio, lo nervioso que estaba que había perdido el anillo entre las tablas del piso de su pequeño apartamento.
Le contó sobre la forma en que la había besado cuando descubrieron que estaban esperando un hijo, cómo le había susurrado promesas contra la piel, jurando que siempre estaría allí, que siempre la amaría, que siempre mantendría a salvo a su familia. Y Luke, Romeo, su Luke, escuchaba, absorbiendo cada palabra como un hombre hambriento de algo que había perdido y nunca se dio cuenta de que le faltaba. Cuando el avión comenzó a descender, un silencio cayó sobre ellos, pero no era pesado ni incierto. Era algo más ligero, algo lleno de tranquilas posibilidades. Ashley miró sus manos, todavía unidas, todavía atadas a algo más profundo que el recuerdo. Les habían robado el pasado, pero el futuro todavía era suyo. Cuando bajaron del avión juntos, Luke sosteniendo a Oliver con cuidado contra su pecho, Ashley sintió que algo se movía en su interior. Por primera vez en años, no llevaba sola el peso de la pérdida. No caminaba hacia adelante con nada más que esperanza y preguntas sin respuesta. Caminaba junto a él. Y sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuántas piezas aún tuvieran que encajar, ella sabía una cosa con absoluta certeza: encontrarían el camino a casa. Juntos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.